¿Está preparada la Argentina para un ataque terrorista o no, hoy por hoy? Yo creo que ningún país del mundo está preparado, está blindado ante el terror, ante el terrorismo. Ni siquiera los Estados Unidos, mirá lo que pasó la semana pasada también, con un seguidor de Trump, con el mismo presidente Trump, en el país supuestamente más seguro de todo el planeta. Cualquier francotirador, hoy cualquier dron con explosivos, de hecho, muy cerca de la República Argentina, en Bolivia, el Estado teocrático de Irán está ensamblando drones con explosivos, también en Venezuela, dentro de Sudamérica. Hoy cualquier persona en cualquier parte del planeta, en cualquier momento puede ser víctima del Ujú. terrorismo y si bien la preparación, la lucha contra el terror es un trabajo de los estados, del Estado en particular, más no tanto de las personas, nunca es suficiente lo que se haga en esta temática porque el terrorismo muy cobardemente se camufla dentro de la sociedad y tiene el efecto sorpresa, como también así el trabajar en redes, ¿verdad? Claro, bueno, eso desde ya, ¿no? Es impredecible un ataque. Ahora, dentro de lo predecible, dentro de lo planificable, digamos, porque para eso están los estados, ¿no? Para planificar y evitar o prevenir, ¿no? Diferentes cuestiones, entre ellas un ataque, ¿no? Dentro de lo predecible, hoy por hoy estamos preparados. No, no estamos preparados, Ujú. como no lo está la mayoría de los países del planeta. Mira, lo que se espera que pase es una modalidad de lobos solitarios, personas, se llama células dormidas, las cuales se activan por medio de algún tipo de llamado. No sé si tengo un par de minutos para explicarlo o si lo Sí, resumo un poco más. sí, sí, no, lo más entendible, didáctico posible, digamos, ¿no? Para que se entienda más fácil. Ya, tal vez los oyentes se acuerden, los más grandes, ¿no? Yo tengo 50 años, ya era un pibe, pero en el año 1990, cuando empieza la guerra tormenta del desierto de Estados Unidos contra Irak, contra Saddam Hussein, Estados Unidos invade y realmente con su músculo militar empieza a conquistar, invadir, tomar, como lo querramos llamar, el país gobernado por Saddam Hussein, Irak. En ese momento, el resto del mundo, China, Rusia, Irán, me refiero a lo que llamamos el eje del mal, se da cuenta que no puede luchar en forma de igual a igual con una potencia como Estados Unidos. Ujú. Ahí es donde nace un poco las operaciones asimétricas y empiezan a crear estrategias terroristas de, por ejemplo, activación de lobos solitarios. Sin ir más lejos, el Estado teocrático de Irán en este momento está enviando comunicaciones vía Telegram, vía WhatsApp, vía redes sociales, invitando a ciudadanos sudamericanos, por supuesto argentinos entre ellos, demás. Ujú. Tal vez a alguno de los oyentes le habrá llegado alguna invitación vía WhatsApp, primero ofreciéndole trabajo y una vez que la persona responde, ofreciéndole, entre comillas, estudios en una universidad, en una ciudad llamada Qom, dentro de Irán. La universidad se llama Al-Mustafa y es ahí donde es un centro de entrenamiento terrorista. Lo que se Ujú. pide a los sudamericanos es poner los datos y efectivamente le mandan el pasaje para ir a Irán. Le pagan la estadía, le pagan un sueldo a cambio que aprendan las ideas del Islam, obviamente nada tiene que ver con el Islam, o sea, Ujú. el terrorismo, y que vuelvan a sus países de origen siendo células dormidas esperando a despertar. Esta es Esto una, está pasando hoy en Argentina, esto. sí, por supuesto. Y Ajá. quien comanda este departamento se llama Moshe Rabani, que es quien fue el ideólogo del atentado contra la Argentina, contra la AMIA, en el año 94. Es una de decenas de estrategias terroristas que están pasando en Sur, Centroamérica, Caribe y, por supuesto, en Argentina en particular. Ujú. ¿Cómo se concatena, cómo se relaciona el terrorismo internacional con el narco? Porque sabemos que, bueno, lo ilegal busca lo ilegal, de alguna forma, ¿no? Y el financiamiento está a la orden del día, y sabemos que la Argentina, lamentablemente, es un colador, ¿no? Para el ingreso del narco. Aquí lo vivimos particularmente en Santa Fe y en Rosario, si bien ahora se ha puesto un poco el fenómeno en sordina, pero no se deja de vender estupefacientes en los barrios rosarinos, ¿no? Así que siempre está esa amenaza latente. Sí, muy buena, Antonio. La pregunta me da pie un poco a hablar justamente de la relación que hay entre el mundo criminal y el terrorismo, porque parecen dos cosas muy distintas, pero como vos bien decís, eso conlleva justamente a nutrir las 14 bandas que están activas en Rosario, que operan en los 20, 21 puertos de la región. Bueno, básicamente esto funciona así. El terrorismo internacional, cuando hablamos de terrorismo, no visualicemos 14.000 kilómetros hasta Medio Oriente, ¿eh? Ujú. Vayamos a la triple frontera, de las 4 triples fronteras, la que está en Puerto Iguazú, Foz Iguazú, Ciudad del Este, donde se esconde, donde se camufla, es Hezbollah. Hezbollah es una organización que tanto se nutre del narcotráfico que en el año 2007 crea una estructura, un departamento especial de comercialización de narcóticos para ser exportados a Europa y a los Estados Unidos. Pero ¿cómo trabaja? ¿Cómo se une este fantasma del terrorismo y la criminalidad, por ejemplo, en Rosario?
Es simple y hasta es lógico. Ujú, Estas macrobandas necesitan de bandas locales para poder tener logística interna. claro. Por eso hay una unidad dentro del Hezbollah que se llama Unidad 910, que se encarga justamente de hacer contactos dentro de los países, en todos los países, pero hablando de Argentina en particular, para seducir, enseñar, capacitar el uso de esa franquicia, ¿verdad? Enseñan cómo extorsionar, cómo le llaman impuesto revolucionario, vacuna, extorsión, Ujú, cómo cobrar un fee semanal a los comerciantes, a los sicarios, cómo disparar, a las grandes bandas, cómo traficar, cómo es de los tres principales delitos, que es el narcotráfico, el tráfico humano y el tráfico de armas, cómo se utiliza esto en distintas temas. Es decir, son el componente ideológico de la inseguridad y de la desestabilización. También estas organizaciones terroristas se camuflan como si fuesen organizaciones criminales, justamente para captar más esclavos, ¿no? Para captar más adeptos, porque una cosa es terrorismo, otra cosa es crimen organizado. De hecho, muchas de las canciones pro narcotráfico y todo el contenido que vemos en redes sociales es financiado y es generado por organizaciones terroristas justamente para sembrar una cultura, una ideología, una cultura pro narcotráfico, narcomenudeo, ujú. el prosicariato, y es algo que vemos que realmente está dando un resultado muy potente a favor de la criminalidad y el terror y en contra de la ciudadanía. Me interesa tu testimonio como, a ver, como oyente, ¿no? Como alguien que pasó por Rosario, como vedor circunstancial, digamos. ¿Qué te pareció? ¿Cómo se trata la seguridad acá? ¿Qué te pareció la policía? Bueno, de hecho estuve reunido en varios sitios y con varias personas por un tema de seguridad, no mía, ¿no? Pero por un tema de seguridad de las personas con las que yo me reuní preferiría obviar, pero Sí, sí, sí. instituciones relacionadas con cómo ellos visualizan la seguridad ciudadana. Eh, Pienso que falta un poquito de, ¿cómo decirlo diplomáticamente?, ¿no? Pero un poco de malicia a la hora de elaborar estrategias contra el crimen, contra el delito, incluso estrategias para transparentar la función policial, ¿verdad? Para hacer un control de calidad a la policía. A mí me encantaría que hubiese una unidad de asuntos internos, Ujú, pero manejada por externos, por civiles. Eh, una unidad de denuncias anónimas, que haya más cursos de capacitación ciudadana, que cada ciudadano pueda tener por lo menos un curso de detección de sospechosos mediante el lenguaje no verbal o ujú. estrategias para agudizar la intuición por medio de la observación. Eso se usa mucho en Estados Unidos, en Israel, a la hora de hacer alertas tempranas, ¿no? Cómo leer el lenguaje corporal, cómo entender la psicología de la ropa. Ujú. En menos de 5 segundos se puede detectar personas maliciosas, sospechosas. Ujú. Me gustaría también que la policía tenga una actualización en cursos, por ejemplo, de Krav Maga, que es un arte marcial Claro, sí, 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 israelí. que es una mixtura de múltiples artes marciales. Con esto de que le falta malicia, malicia es como una maldad pícara, ¿no? Le falta como Picardía, esa es la eso, definición, esa, Antonio. claro. Picardía, un Le poco falta más de picardía. picardía, un poco más de astucia, de audacia, de piensa mal y acertarás. O sea, recordemos que la policía es la última y la única barrera que separa a la ciudadanía de la criminalidad. Claro. Y la verdad que vi bastante pasividad, no vi proactividad. Me parece que hay un desafío grande por implementar, que el recurso humano es fantástico, que la Ujú. gente es fantástica, la policía, las unidades especiales, no quiero mencionar inteligencia, pero todo positivo, todo positivo. El tema es tener más resultados, tener más capturas. Me gustaría que todos los cabecillas de las 14 bandas que están operando, los Romero, los Ujú, Tania Rosso, bueno, todos, los Sandoval, todos estén capturados y estén hablando. Estrategia también de inteligencia penitenciaria, ¿verdad? Con técnicas de interrogatorio, de contrainterrogatorio. No quisiera ponerme muy técnico, ¿no? Pero ujú. en otras palabras, proteger al inocente y castigar fuertemente al culpable. Y para castigar fuertemente al culpable se necesita hacer hablar a los que están capturados y empezar a darle cacería a quien todavía está afuera.